Hola a todos, pues bueno, este video es para abordar con ustedes uno de los temas muy importantes dentro de lo que corresponde a la administración de costos, es la fijación de precios. Este tema está abordado desde el análisis a por lo menos dos textos. El primero tiene que ver con el que contempla Ramírez Padilla en su libro de contabilidad administrativa, y uno más, el que contempla el doctor Juan Manuel Izar, también en un texto de igual nombre. Realmente hablaremos en este extracto de video respecto a la importancia, la introducción, la importancia, los errores más comunes que se tienen cuando se habla de fijación de precios, los métodos que existen, algunos de ellos, y pues bueno, trataremos de realizar también ejercicios de fijación de precios. A manera de introducción, la fijación de precios propiamente es una decisión que es muy importante en el ámbito de los negocios, puesto que el precio es el único componente que lleva propiamente los ingresos. Obviamente estamos hablando de la industria de la transformación o el área de servicios. Todos de alguna forma enfocan su energía pues a generar ingresos, y a su vez pues esto se hace a través de la fijación de los precios. En ese sentido, todas las empresas, sean pequeñas o grandes, buscarán entonces tener mucho cuidado en ese aspecto, porque con ello representa pues una de las dos variantes importantes. Decimos, bueno, queremos generar utilidad, hay dos puntos claves para ello: o vendes más, incrementas el ingreso, o disminuyes tus gastos y tus compras, lo que da entonces sin duda la pauta para tener mayor utilidad. Bajo ese tenor, pues el fijar un precio adecuado que garantice no perderle, por supuesto, y generar un margen de utilidad, pues es uno de los puntos bastante importantes. Así que hablemos entonces de cuál sería el precio apropiado. Este tema pues no es sencillo, porque hablaremos propiamente de muchos conceptos, tanto lo que puede representar todos los costos que enfrenta la organización, pero por otro lado también está el concepto relacionado al valor de mercado que actualmente tienen los productos como el nuestro, y que eso también lleva a las empresas a un dilema. Y pues bueno, porque es importante, estamos mencionando. Aparte de lo que hemos dicho, pues es importante porque sirve como un medio para comunicar valor de los productos, ese valor de los productos a través de su precio. Influye sin duda en la mezcla de los diferentes productos. Cuando la empresa maneja más de un producto, pues el que de alguna forma se conozcan los precios, se fijen apropiadamente, da la pauta también para generar la mejor combinación o garantizar con ello un margen mayor de utilidades. De alguna forma también el que se cambie un precio tiene un impacto positivo o negativo que va a afectar sin duda a las utilidades y por supuesto a sus resultados, que muchas veces son irreversibles. También nos ayuda porque de alguna forma el tener nosotros un esquema adecuado de fijación de precios facilita también, mejora las decisiones de los clientes sobre las posibilidades que nosotros les abramos para que nos compren, y de alguna forma también pues la participación en el mercado es fundamental si nosotros hacemos un atinado o un adecuado uso de fijación de precios. Bien, antes de entrar a hablar de los diferentes métodos que existen o que estaremos viendo en este curso, es importante hablar de los errores más comunes en los que se cae cuando se establece la fijación de precios. Uno de ellos es orientarse demasiado a los costos. Cuando nosotros estamos muy enfocados en la recuperación de costos, en garantizar márgenes de utilidad, muchas veces determinamos precios de venta que están muy fuera de lo que el mercado establece, por lo que hacemos sin duda precios no competitivos.
Otro de los errores es que no estemos atentos propiamente a una política de revisión continua de la fijación de precios. La periodicidad es fundamental, pero también estar muy atentos para cuando exista una eventualidad y esto nos lleve sin duda a replantear, aunque sea adelantando los plazos, a definir un precio de venta adecuado. El que nosotros también apliquemos una metodología donde esté tan orientado toda la fijación de precio a lo que es el valor de mercado sin tomar en cuenta los costos también es otro de los errores muy comunes. Hay que estar como muy atentos al mercado, pero no hay que perder de vista que la empresa tiene que generar un margen de utilidad para hacer, en la mayoría de los casos, cumplir con los objetivos. Y otro de los puntos es que en ocasiones se tiene un departamento de estrategia, mercadotecnia, que en ese sentido es importante que no estemos nosotros trabajando la fijación de precios sin tomar en cuenta al departamento de mercadotecnia. Las estrategias que ahí se establecen tienen que ir muy de la mano. Y finalmente comentaré que en ocasiones las empresas no tienen la capacidad de ajustar precios a situaciones muy específicas, sobre todo cuando manejan diferentes artículos. Y esto tiene que ver mucho con un análisis en donde se puedan, pues a lo mejor sacrificar unos márgenes de utilidad a algunos productos, pero recuperando esa utilidad en otros. El que ustedes como empresa lo logren tener es fundamental. Bien, hablemos entonces de los diferentes métodos y hay varios que por aquí estaremos abordando. El método más común, sobre todo el que más se utiliza aquí en México, en nuestras empresas mexicanas, es el método basado en el costo total. Este es propiamente, consiste en aumentar el margen al costo total incurrido, donde entran los costos de producción y los costos de operación. Es un método sin duda muy utilizado, se los mencionaba, y pues solo que aquí es importante tomar en cuenta que a mayor producción pues un costo menor tendremos y por lo tanto mayores posibilidades de generar un margen de utilidad. Esto es porque como los costos totales se incluyen tanto fijos como variables, pues los costos fijos se van distribuyendo entre el nivel de producción en el que se va trabajando. Una de las limitantes es sin duda no tomar en cuenta la elasticidad de la demanda respecto al precio, ni a los competidores, y además el margen como tal, lo acabo de mencionar, el margen de utilidad no es el mismo si se hace un nivel de producción menor a otro que puede ser mayor. Entonces tiene sus pros, tiene sus contras, aun y que es el más utilizado, resulta también que es el que como mezclamos fijos y variables, pues genera cierta complejidad también para que generemos un precio lo más apegado a una competencia en el mercado. Eso sería uno de los puntos críticos. Y veremos un ejemplo. Como ustedes pueden ver en la diapositiva que les comparto, pues tenemos por ejemplo una empresa que fabrica y vende productos. Aquí habla de una estructura de costos donde se incluyen costos indirectos de fabricación, variables, también hay gastos variables de venta y también tenemos indirectos de fabricación fijo y también fijos de administración y venta. Lo que aquí tenemos como costo unitario total incluye fijos y variables con un valor de 100 pesos. Aquí también hay otra información. Se habla entonces que los costos fijos, tanto de producción y de operación, anuales son de 4 millones y la capacidad de producción es de 200,000 unidades como tope máximo anual. Aquí hay una política de un incremento al 20% como margen de utilidad. Esto es cargado al costo total para determinar el precio de venta
Y pues aquí nos dan una tabla que también pueden ustedes observar, donde tienen 4 niveles de producción. Ustedes pueden ver el volumen de producción a 50,000, a 100,000, a 150,000 y a 200,000. Esto da entonces unos datos que si los manejamos como está establecido en la información que tenemos, pues el costo variable que absorbemos tanto de fabricación como de venta, recordemos que 50 y 10 pues nos da 60 pesos. Y en cada uno de los niveles de producción, sean 50, sean 100, 150,000 o 200,000, pues el costo variable sigue siendo de 60. Lo que hablamos entonces que midiendo el variable en unitario, pues sigue siendo entonces el mismo. Por otro lado, si determinamos los costos de producción y de operación en cuanto a fijos, ustedes recordarán, acabamos de leer a esta parte donde se establece un monto anual de 4 millones de pesos que propiamente estaríamos dividiendo entre las unidades que se produzcan, y esto hace entonces que si producimos a 50,000 tendríamos que distribuir los 4 millones de pesos entre las 50,000 unidades que se producen y nos da un costo fijo de 80. Por otro lado, si son 100,000 unidades, pues entonces los 4 millones anuales las dividiríamos entre 100,000 unidades y por eso tenemos aquí un monto de 40. Y así con los otros datos que tenemos de 150,000 con 26.6 de costo fijo y en 200,000 solo de 20 pesos. Aquí está el tema que mencionábamos: entre menos producción, más alto el costo fijo; entre mayor producción, pues menos el costo fijo. Si sumamos tanto el variable como el fijo aquí determinado, tenemos el costo total unitario, que sumándole a este el margen de utilidad que está establecido del 20%, tendríamos entonces diferentes precios de venta. Esto lleva entonces que los productos a un nivel de producción de 50,000 unidades valdrían o tendrían un precio de venta de 168 pesos contra, por ejemplo, los 200,000, que es el tope máximo de producción, tendrían solo un precio de venta de 96 pesos. Viendo esta información, pues es importante entonces que tomemos en cuenta a qué nivel de producción tendríamos que estar trabajando. El costo total, sin duda, pues es entonces importante considerar que el costo fijo es el punto crítico que habría que estar observando constantemente, porque es el que me va a marcar la diferencia de costos a nivel de producción diferente también. Continuando con este ejemplo, podemos ver en esta información que se presenta, por ejemplo aquí, si tomamos de referencia el que se van a producir 100,000 unidades, pues ya vimos que entonces esas 100,000 unidades tenían un precio de venta unitario de 120 pesos. Esto llevaría entonces a considerar que si vendemos todas, pues vamos a recuperar el 20%. Pero ¿qué pasa si, como aquí el ejemplo establece, las ventas reales son solo de 80,000 unidades? No todo lo que se produce se vende, y eso es muy común, hay que tomarlo en cuenta. Pues estaríamos generando, por ejemplo, aquí 9,600,000 pesos de ingreso. Los costos variables de fabricación que enfrentaríamos serían los 80,000 unidades por los 60 pesos de costo variable, que suman 4,800,000. Pero los costos fijos, aún y con todo, vendamos o no vendamos las 100,000 que fabricamos, pues vamos a tener que cargar los 4 millones de pesos que se consideran, y esto hace entonces un costo total de 8,800,000 pesos, lo que les da como resultado de operación 800,000 pesos. 800,000 pesos, tomándolo como de referencia
a los 9.600.000 que ingresaron, solo nos dan el 8% del ingreso esperado y no el 20% deseado de las utilidades. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Sin duda, van a decir entonces, ¿dónde está la falla? Bueno, el tema aquí es que, como lo decíamos, los costos fijos se tendrán que recuperar así se vendan solo 40.000 unidades y no ni siquiera las 80.000. Por eso, bueno, entonces para garantizar el 20% deseado habría que recalcular el costo fijo unitario que habíamos determinado, que estaba establecido en un monto de 40 pesos, para ahora determinar los 4 millones entre las 80.000 unidades que se están vendiendo, para entonces determinar que no son 40, son 50 pesos por cada una de esas 80.000 las que de costo fijo unitario. Y pues bueno, bajo ese esquema el costo total serían de 110 pesos por unidad, 60 de variable, 50 de fijo, 110 por unidad, más su 20% correspondiente al 22 pesos, lo que daría un nuevo precio de venta de 132 y no de 120 pesos, como se había establecido.